10 minutos para las 9 de la mañana y por supuesto siempre tenemos temas de interés de los cuales podemos aprender muchísimo y por eso es de que hoy nos acompaña la doctora Carmen Berganza. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal está? Siempre es un gusto compartir con usted. Muchas gracias. Gracias, doctora. A ver, platiquemos un poquito acerca de la diabetes ocular, pero qué tal que de pronto nos ponga en contexto esta enfermedad que escuchamos que está no de moda, pero que sí es muy popular entre la población guatemalteca. Pero ¿qué es la diabetes? Ok, para que entendamos la diabetes, vamos a hablarlo de una manera fácil para que todos lo podamos entender. Un edificio está formado de ladrillos, así que nuestro cuerpo también tiene ladrillos que son las células. Las células son como huevitos estrellados que lo único que tienen que hacer es formar energía y formar proteína. Para que nuestras células formen energía necesitan un alimento. El alimento es el azúcar y el azúcar viene de lo que nos comemos. Nosotros comemos nuestros alimentos, estos van al intestino. El intestino absorbe el alimento y lo convierte en azúcar en nuestra sangre. Nuestra sangre va a tener un montón de bolitas blancas que es el azúcar. Si nosotros tenemos un nivel de azúcar normal, vamos a tener un órgano a la par del estómago que se llama páncreas que secreta insulina. Pues la insulina es como el policía de tránsito que capta toda esa azúcar y la mete a los tejidos. Media vez tengamos un nivel de azúcar normal. Cuando nosotros tenemos un nivel de azúcar exagerado porque tenemos demasiada alta azúcar, ya no podemos manejar el azúcar en la primera línea metabólica, sino que nos vamos por otra línea química que se llama la línea del sorbitol. El problema es que cuando la línea química del sorbitol aparece, lo que hace es que forma alcoholes que hinchan la célula y las matan. ¿Qué órganos son los que nos manejan la línea del sorbitol? Primero, los nervios de los miembros inferiores y de los brazos. Exactamente. Por eso es que hay una afectación de los miembros inferiores en diabéticos. Segundo, el riñón. Por supuesto. Tercero, el cristalino, que es el lente que está atrás de lo de color y por eso es que un paciente diabético va a tener catarata 15 años antes de un paciente que no tiene catarata. Completamente. Y la retina, que es la capa interna que tenemos adentro del ojo. Nuestro ojo es como una pelota de fútbol. Todo lo que cubre el ojo por adentro es la retina. Nuestra retina tiene el nervio y tiene 4 vasitos sanguíneos. Un vasito sanguíneo temporal superior, temporal inferior, nasal superior y nasal inferior. Doctora, pero a ver, ¿Okay? ahí me gustaría de pronto interrumpir porque de pronto a veces cuando tenemos el azúcar muy alta y nos pasamos al tema de la diabetes, pues obviamente sabemos que esa afección, diabetes ocular, pues es donde viene a darnos esa famosa retinopatía, que es lo que usted nos está explicando en este momento. Entonces, ¿cómo es que en realidad tiene esas 4 afecciones que usted nos describía en este momento? Sí, entonces, continuando con esto, la retina, digamos, los vasitos sanguíneos son totalmente impermeables. Son como mangueras donde no entra nada ni sale nada. ¿Por qué? Porque los vasitos sanguíneos de nuestra retina están formados por 2 tipos de células. Células endoteliales y pericitos. ¿Qué pasa cuando en nuestra sangre hay demasiada azúcar? Que los pericitos se van soltando. Por supuesto. Entonces, esas venitas que antes eran impermeables como mangueras, se vuelven totalmente permeables como coladores y es donde ya en nuestra retina empiezan a acumularse demasiada grasa en el área de la mácula o el área donde nosotros fijamos la imagen. Lo primero que pasa son hemorragias en punto y llama y se empieza a acumular grasa en el área en donde nosotros vemos. Cada vez se acumula más grasa hasta que se forma algo que se llama edema macular clínicamente significativo. Esta grasa llega un momento en que se hace fibrótica hasta que se desprende la retina y sangra el ojo totalmente. Wow. Pues doctora, pues ahí qué lindo cómo nos explica, cómo nos narra definitivamente de una manera muy bonita explicarnos cómo es que la azúcar pues nos va a afectar en este tema de la diabetes. Por otro lado,
¿cómo podemos regular nuestra presión ocular? Porque sabemos que de pronto a veces cuando estamos medicados como pacientes diabéticos con insulina, creemos que la insulina es la que nos está causando esa ceguera o esa visión borrosa. Ok, en Estados Unidos hicieron un estudio de la retinopatía diabética donde siguieron a 5,000 pacientes durante 5 años. Entonces, ellos dividieron a los pacientes en 3 grupos. El primer grupo eran los pacientes que solo tenían dieta. El segundo grupo eran los pacientes que tenían medicamento tomado y el tercer grupo eran los pacientes que tenían insulina. Durante 5 años, los pacientes que menos retinopatía diabética tuvieron eran los pacientes que usaban insulina. Esto lo que nos quiere decir es que entre más controlemos nuestro azúcar del cuerpo, más controlada la diabetes del ojo va a estar. Una persona nunca va a tener diabetes en el momento que a uno lo diagnostican. Exacto. De 100 pacientes, 70 ya van a tener una retinopatía diabética, pero arriba de 12 años de padecer diabetes. Por eso es tan importante que todos los pacientes diabéticos tengan o no tengan síntomas, siempre vayan a un control oftalmológico donde el doctor le dilate la pupila y pueda empezar a ver si aparecen algunas pequeñas hemorragias. Es importante quemarlas con un láser de manera rápida para que la retinopatía diabética no avance. Doctora, ahora que menciona el tema del láser, sabemos que de pronto entre los pacientes diabéticos pues también está ese cierto temor de las cirugías, de cualquier tipo de láser, por el tiempo de cicatrización que ellos tienen. ¿Qué requisitos tendrían que llenar ellos de pronto para poder ser candidatos óptimos para poder operarse una retinopatía diabética o cualquier alteración por diabetes ocular? Siempre que aparece alguna manifestación de la retina, ya sea hemorragia, neovascularización o edema de la mácula, es mandatorio hacer láser para que no llegue a haber una cicatrización y por tanto un desprendimiento de retina. Es que si un paciente tiene retinopatía diabética, independientemente del nivel de azúcar en sangre, debe mandatoriamente hacerse un láser. Qué interesante. Doctora, por otro lado, sabemos que también es importante tener regulados sus controles de azúcar para que ellos puedan mantener como su visión estable. ¿Cada cuánto se pueden examinar ellos? Porque de pronto van a una evaluación, pero su azúcar o sus niveles de glicemia están muy altos y por eso les dicen que no les pueden medicar, que no pueden dejarle lentes, pero en realidad, ¿cuál sería el nivel óptimo para que ellos puedan realizarse? Ok, nosotros, media vez un paciente tenga la glicemia alta, el ojo se vuelve más miope, más negativo. Para que nosotros le podamos dejar lentes a un paciente diabético, tiene que tener un control de glicemia de 3 meses por abajo de 140 de la glicemia corporal. Qué interesante. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Pues si ustedes buscan más información, ya saben cómo encontrar a la doctora en redes sociales. Ahí aparece el número de contacto también en pantalla. Y muchísimas gracias, doctora Carmen Berganza, por acompañarnos y enseñarnos. Gracias. Continuamos con mucho más aquí en Nuestro Mundo.